Buenas tardes, amadas hermanas. Vamos a comenzar con oración. Señor, gracias te damos porque a través de este nuevo estudio, Señor, esperamos, mi Señor, que podamos permitir que el poder del Espíritu Santo continúe transformando nuestras vidas. Gracias por esta autora, Wendy Bello, y su libro Decisiones que Transforman. Te oramos para que tú, mi Señor, seas glorificado a través de lo que hagamos en este tiempo de estudio. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar aquí leyendo en el día 1 el comienzo de la transformación. Antes de adentrarnos en el estudio de los personajes bíblicos, sus decisiones y cómo podemos imitarlas o no para vivir transformadas, quiero invitarte a explorar qué dice la Biblia sobre el proceso de renovar nuestra mente y cómo éste tiene lugar. Entonces vamos a leer el versículo que leíamos la semana pasada, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como decíamos, este versículo no lo sabemos, lo hemos usado en muchos momentos. Tal vez es un versículo que desde que uno comienza su vida cristiana uno empieza a escuchar este versículo. Pero quisiera que estuviéramos reflexionando cómo podemos llegar a ser transformadas, y precisamente están los versículos de Efesios. La semana pasada estuvimos leyendo algunos y enfocándonos en algunos. Hoy nos enfocaremos en Efesios 4, 22, 24. Efesios 4, 22, 24. Dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí hablamos de 3 verbos de acuerdo con la autora: despojaos, renovaos y vestíos. Entonces vamos a pensar en este proceso en el que el Señor nos invita a que seamos transformadas. El primer verbo es despojaos, desháganse o eliminen. También leí otros significados. Deshacerse, privar a alguien de lo que goza y tiene, quitarse de uno mismo. El ejemplo perfecto de quitarse a uno mismo fue el de Cristo, que se despojó a sí mismo y aún siendo Dios, Él se entregó por nosotros. Así es que Él es el ejemplo perfecto de despojaos, quítense, eliminen, deshagan, ¿sí? ¿Qué es lo que Pablo nos manda a eliminar? La antigua manera de vivir, la naturaleza anterior, porque no tiene cabida en la nueva vida que Cristo nos ha dado. Y dice la autora un ejemplo: sabemos que si en un saco de papas dejamos una papa podrida, el resto también se echará a perder. Esto pasa con las fresas y con cualquier alimento el que nosotros dejamos por ejemplo, una naranja podrida. Y después está uno con el olor y uno dice, ahí está. Entonces no podemos dejar nada de esa naturaleza pasada, porque nos va a infectar el resto del cuerpo. Por tanto, es necesario que hagamos, que nos deshacemos de algo que en forma de nuestra esencia, esa naturaleza con la que venimos a este mundo. ¿Cómo la podemos deshacer? ¿Será posible? Entonces, el segundo mandato es renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. O sea, me deshago, empiezo a renovar para luego, a cambiar mis pensamientos. Y entonces dice, para que nuestra mente se renueve y por ende nuestros pensamientos y actitudes que luego producirán decisiones, necesitamos dejar que el Espíritu de Dios se haga cargo. No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Podemos engañarnos por un tiempo, podemos pretender, pero en últimas nuestra naturaleza aflora
y ahí se ve lo que somos. Por eso el Señor promete en Ezequiel 11, 19, 20, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Desde el comienzo Dios prometió a su pueblo que Él pondría un corazón y un espíritu nuevo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese es el primer paso que sucede. Entra el Espíritu de Dios a morar dentro de nosotras y a través de esa acción del Espíritu Santo es que podemos empezar a ser transformadas. Sin embargo, a medida que van pasando los años en nuestra vida cristiana, cada vez es más complejo que nosotras sometamos esas áreas y permitimos que esa facilidad con que estábamos al principio y con todo ese ánimo que teníamos en el comienzo de nuestra vida cristiana se va apagando y necesitamos trabajar fuertemente con el Espíritu Santo para que nosotras podamos continuar siendo renovadas. Entonces, pregunta la autora, ¿cómo puede el Espíritu Santo hacer obra transformadora? ¿Por dónde comienza? Entonces dice que leamos Juan 16, 7 al 14. ¿Qué funciones principales describe la obra del Espíritu Santo? Vamos a leer Juan 16, 7 al 14. Juan 16, 7 al 14. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, eso lo dice Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué bendición tan grande el que cuando Cristo fue al cielo, hacia el Padre, después de haber resucitado, nos dejó al Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos soporta para poder vencer y poder ser renovadas, transformadas y llegar a ser más parecidas a la imagen de Cristo. Entonces, ¿cuáles son unas funciones principales? Convencerá al mundo de pecado, juicio y justicia. Nos guiará a toda la verdad. Hay veces que las personas confunden quién es el Espíritu Santo, pero sin lugar a dudas que Él no es una fuerza. Él es la tercera persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y como persona, ella nos soporta, nos ayuda, nos obra en nosotros. Y es importante que por ser selladas con Él, no debemos apagarlo o no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Básicamente cuando pecamos, eso es lo que hacemos. Sí, cuando no queremos ser transformadas, cuando no queremos ser renovadas, sino volver a nuestra antigua manera de vivir. Y al tener esos pensamientos y al tener esas actitudes, simplemente estamos apagando el poder del Espíritu Santo que vive en nosotras. Entonces, me gustó este comentario de ella que dice: a veces creemos que al decirle sí a Jesús para que Él sea el Señor de nuestra vida, todo cambiará mágicamente sin que nosotras tengamos que hacer nada. Lamento decirte que aunque yo también quisiera que así fuera, no lo es. A pesar de que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotras, es un trabajo en equipo. Y dice ella, voy a explicarme. Veamos lo que dice 2 Corintios 10:5.
Segunda a Corintios 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Te das cuenta? Es un verbo en primera persona. Nosotras llevamos cautivo todo pensamiento a Cristo. ¿Pero qué quiere decir llevar un pensamiento cautivo? ¿Cómo se hace? Es tomar nuestra mente de la mano y decirle por dónde ir. Tengo que entrenar mi mente a pensar en conformidad con la palabra de Dios. ¿Se corresponden con ellas mis pensamientos o se contraponen? Por ejemplo, si mi tendencia natural es preocuparme, ¿qué dice la Biblia acerca de la preocupación? Si mi tendencia natural es criticar a otros, ¿qué me enseña Dios respecto de juzgar? Si mi lucha es en el temor constante, ¿qué dice la palabra con relación a la actitud de temor? Esa es la única manera de llevar los pensamientos cautivos a Cristo, pero es un acto de la voluntad. Tengo que decirle a mi cerebro: estás yendo por un rumbo equivocado, no estás alineado con lo que Dios dice y por lo tanto tengo que enderezarte para que recuperes el rumbo correcto. Esto es así literalmente. Nuestra mente, nuestras neuronas se acostumbran a ciertos caminos y cada vez que pensamos en algo o que ya hemos pensado antes, toma ese mismo camino. Ahora que estamos en Cristo y queremos actuar de manera diferente porque queremos vivir en la plenitud de la vida que Él nos ofrece, tenemos que crear nuevos caminos diferentes en nuestro cerebro. Es curioso que hace varios siglos, cuando no se conocía nada de eso a nivel científico, ya Dios nos había dado el método en su palabra. Y está en Filipenses 4:8. Leamos Filipenses 4:8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuál es la invitación de Pablo? Cambia el enfoque. Si nos invita a concentrarnos en cosas diferentes, a renovar la mente en cosas que dan vida y que por supuesto agradan a Dios. Nuestra mente necesita riendas, de lo contrario querrá andar sola y llevarnos por caminos muchas veces confusos, distorsionados y contrarios a todo lo que Dios quiere para nosotras y lo que nos enseña en su palabra. Pero eso no lo puede hacer nadie más. Nos toca, agarrados de la mano del Espíritu Santo, es parte de lo que debemos hacer voluntariamente, al saber que nosotras le entregamos la vida a Cristo, abandonarnos en Él, dejar todo en Él, llevar todos nuestros pensamientos a Él. Y a través del poder del Espíritu Santo y de haber leído la palabra y de todo este proceso, el Señor nos va renovando y van llegando nuevos pensamientos que, por ejemplo, si tengo una situación, me asalta un versículo que yo pensé que no lo había aprendido y en ese momento ¡prim!, se me prende la lamparita y ahí tengo la ayuda del Espíritu Santo cuando estoy necesitada de algo. Ese es el proceso. Si decido dejar que Dios renueve mi mente, podré revestirme con la nueva naturaleza, que es el tercer verbo en el pasaje de Efesios. Entonces, la Biblia nos enseña que ahora que somos hijas de Dios, tenemos la mente de Cristo. Así que no es una misión imposible lo que estamos considerando. Si podemos tener mentes transformadas, sí podemos pensar de otra manera, nuestras actitudes sí pueden cambiar y por tanto decidir de manera diferente. Y la autora nos hace una invitación muy importante. Ella quiere que nosotras hagamos una oración, la escribamos para nuestro corazón y que usando lo que aprendiste en los pasajes bíblicos que estuvimos mirando, pedirle a Dios que comience o que continúe el proceso de renovación de tu mente y de tus actitudes. Dios puede hacer maravillas en nuestras vidas.
Para eso lo que necesitamos es estar dispuestas a someternos a Él y a obedecerle lo que Él dice en su palabra. Y Él continuará su obra. Aún sin darnos cuenta, Él empieza a obrar a medida que nosotras soltamos esas cosas, nos despojamos de todos esos malos hábitos, de esas actitudes. El Señor poco a poco va renovando nuestra mente y nos va transformando de gloria en gloria, y vamos a estar sorprendidas de lo que Dios va a hacer a través de este tiempo de estudio. Esto es algo íntimo, algo personal, aprovéchalo. No es simplemente para reunirnos y hablar. Esto es algo para ti, para mí, para que nosotras podamos ser transformadas y podernos sentir que el Señor está obrando maravillosamente y poder ver su obra en nosotras para gloria y honra suya. Que el Señor nos ayude a llevar esto a cabo en este tiempo que vamos a estar estudiando. Le doy gracias a Dios por sus vidas y las encomiendo a Él para que las ayude y me ayude en este proceso de transformación que dura hasta el día que muramos o cuando Cristo venga por nosotros. Nos vemos, mis amadas.